Hermanos, bendiciones del Señor. Gracias por seguir conectándose. Gracias también por continuar en estas semanas de la Biblia cronológica. Gracias a Dios, hermanos, ya estamos sobre la semana 14. Estamos muy contentos porque Dios nos ha permitido terminar ya varios libros de la Biblia y ya estamos con una nueva saga dentro de esta historia del pueblo de Israel que continúa, va desarrollándose y ahora estamos en la escena número 5, que es la escena de los reyes y los profetas. Pero vamos a hablar, hermanos, para dar continuidad a nuestro estudio y de esta manera poder pues tener el mismo en el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por el amor y la misericordia que has puesto en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú bendigas este estudio, nos ayudes, Señor, a ser fieles a ti y que podamos adentrarnos en esta historia. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos, pues ya estamos, como decía hace un momento, en lo que es la saga que continúa del pueblo de Israel. Hemos visto, hermanos, la semana pasada cómo el libro de los jueces nos va describiendo, aunque estos héroes que son necesarios, que son paladines, que son de alguna manera un refrigerio para tiempos de gran opresión, pero desafortunadamente también tenemos que decir que el periodo de los jueces representa también un periodo de gran fracaso de Israel, un fracaso religioso, un fracaso civil, un fracaso de la conquista, incluso si lo queremos ver así, porque recordarán, hermanos, que la tierra prometida a la que Dios les introdujo, en la que Dios promete una gran serie de bendiciones, les promete que pues prácticamente van a estar siempre sostenidos de la mano del Señor. Bueno, pues parece ser que esa promesa ha quedado un poquito a deber, no por Dios, hay que aclararlo, sino por el mismo pueblo, debido a que la idolatría y las naciones vecinas que están a su alrededor, pues han permeado ya en la personalidad de este pueblo Israel. Hay un alejamiento de Dios bastante reiterado, hay pues sí, líderes, pero con este ciclo que hemos descrito, en el que pues muere el juez, el pueblo cae en pecado, el pueblo es oprimido por un pueblo extranjero y ellos claman, Dios libera a través del juez, el juez muere y vuelve a iniciar este ciclo. Y aquí, pues el lector tendría que preguntarse, bueno, hay alguna solución? ¿Dios está aquí? ¿Dios está dando alguna solución? Y bueno, y parece ser que sí, porque es aquí en donde se inaugura el periodo de los jueces y el periodo de los profetas, aunque el primer escenario que tenemos ante nosotros es este hombre llamado Samuel, quien se nos presenta como el último juez de Israel, pero tenemos que resaltar que este hombre pues también tenía sus propios problemas, también tenía sus propias fijaciones. Y parece que, o no parece, sino más bien dicho, el libro de Samuel, precisamente, que el que nos va a narrar esta transición entre jueces y reyes, nos da una descripción bastante decepcionante acerca de este último juez, porque a pesar de que Samuel es un hombre extraordinariamente fiel, es un hombre extraordinariamente obediente a la palabra de Dios, bueno, pues desafortunadamente se nos muestra como alguien no perfecto, a pesar de que tenemos que resaltar de que es el profeta, por así decirlo, oficial en este momento. No porque antes no hubiese profetas, como usted recordará en nuestras lecturas, especialmente desde Números, nos hemos dado cuenta de que sí hay varios profetas, sí hay personas que llegan y hablan en el nombre de Dios, hay videntes, hay, por ejemplo, la misma Débora, que es profetisa, pero el papel del profeta va a adquirir una mayor importancia y relevancia en este punto de la monarquía. De hecho, el profeta va a ser algo así como el consejero del rey, va a ser como una persona apegada a la corte real, que le va a ayudar a la monarquía, va a ayudar al rey en turno para que este rey, bueno, sepa cómo proceder delante y de parte de Dios y pueda a su vez dirigir al pueblo. Y esa es la intención con la que comienza el relato de Samuel. Al ser el último juez de Israel, es quien unge a los dos primeros reyes de Israel en esta época.
Pero antes de ir a ello, me gustaría resaltar algunas cuestiones de parte de Samuel y por qué decimos que este periodo de los jueces representa un triste fracaso. Observemos que dentro de los detalles que se nos van presentando en torno a Samuel es que él era un sumo sacerdote. Recordemos que él fue educado por Elí y fue enseñado para ejercer precisamente este ministerio. A pesar de que Samuel no es estrictamente de la tribu de Leví, lo cual también nos deja entrever un poquito, pues que ya para este entonces algunas reglamentaciones ya no eran acatadas al pie de la letra y obviamente dentro de todo, pues Dios en su gracia permitía esto. Pero no solamente era sumo sacerdote, era también el profeta a quien la gente consultaba. Era un hombre que ya se veía, era escuchado por Dios y él escuchaba a Dios. Simplemente en los primeros capítulos de Samuel vemos cómo este llamamiento hacia él de parte de Dios es muy espectacular, es bello cómo Dios se manifiesta a un pequeño, le revela lo que va a suceder y a partir de entonces Samuel es reconocido como profeta. Pero también Samuel tenía toda esa autoridad como juez de Israel. Hacia el capítulo 6, si mal no recuerdo, encontramos este relato de Samuel como un hombre que anima a Israel acerca del capítulo 6, capítulo 7, cuando anima a Israel, porque se acordarán que en el capítulo 5 el arca de Israel ha sido robada por los filisteos y esto representa una gran pérdida nacional. Afortunadamente el arca es de vuelta y es aquí en donde el pueblo adquiere mayor brío, pero donde también Samuel va a señalar cuál ha sido el problema de Israel y él entonces comienza a hacer este ejercicio de ser juez de Israel. Y parece que todo está saliendo bien, parece que Samuel es un hombre que puede llevar al pueblo hacia una adoración, hacia una obediencia. A él le debemos esa gran frase hebrea que es Ebenecer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. A él le debemos estos primeros capítulos de este libro en el que encontramos un intento por volver a Dios, un intento por reconocer a Dios, pero desafortunadamente, como bien lo marca la escritura, también se nos dice que el problema de Samuel es de que él no podía tener en control a sus propios hijos. No era un hombre que pudiera meter disciplina. Y dice el capítulo 8 cuando el pueblo le reclama por esto, le dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces de Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y aquí, hermanos, vemos pues el gran problema de Samuel y lo que podría ser el origen verdadero de la monarquía en Israel. Parece que el libro o el autor del libro lo que nos quiere decir es que el periodo de los jueces fue verdaderamente algo catastrófico, no resolvió el problema que tenía Israel, así que la opción más segura en este tiempo era elegir un rey, que era la manera en cómo se gobernaban las naciones contiguas. Todo el mundo tenía rey, incluso esto lo podemos ver desde los relatos del Pentateuco, había reyes donde sea, el mismo Melquisedec en su encuentro con Abraham era rey y sacerdote, pero Israel era el único pueblo que no tenía este sistema, porque la idea era que se pudiesen gobernar mediante el Señor mismo, que podría revelarse a través del sacerdote, pero ya hemos visto que el sacerdocio también tenía sus propios problemas. Entonces, ni el sacerdocio ni el juez podía resolver esto, y es aquí en donde se nos presenta la monarquía. Y el primer hombre en ser elegido rey es Saúl, un hombre que tenemos que advertir toda esta característica con la cual se le describe. Se nos dice que era un hombre valeroso, era un hombre hermoso, era alto, era sensible para las cosas del Señor. Saúl parece un hombre que a simple vista es un candidato idóneo para dirigir a un pueblo, pero especialmente esta sensibilidad que tiene Saúl por las cosas de Dios es lo que de cierta forma parece ganar simpatía
y hace que el pueblo unido esté convencido de que él es verdaderamente rey. Y Saúl, ciertamente, aunque hemos escuchado muchísimas cosas negativas acerca de él, hay que desarrollar o hay que resaltar dos cosas. La primera es de que Saúl logra por primera vez lo que ningún juez había logrado, lo cual es unificar a todas las tribus de Israel. En todos los relatos de los jueces tenemos que señalar que los jueces en muchas ocasiones eran locales, es decir, no dirigían a todo el pueblo de Israel, dirigían a pequeñas zonas porque eran también enemigos muy distintos. Parece que incluso, si usted recordará el relato de jueces hacia el último capítulo, los últimos capítulos, el pueblo de Israel solo se juntó para juzgar a otra tribu que era Benjamín, pero nunca antes esto había pasado de unificar a las tribus bajo una misma bandera y reclamar un mismo propósito, que era, esta es nuestra tierra y vamos a apropiarla. Y por eso Saúl logra por primera vez prestar un frente hacia los filisteos y a los amonitas, a quienes, por cierto, este último pueblo, Saúl los derrota. Desafortunadamente, el relato bíblico es bastante claro cuando se nos describe que a pesar de las buenas intenciones de Saúl, bueno, pues también Saúl es un hombre que se nos va a describir como un hombre impulsivo, impaciente, inseguro, celoso. Ustedes recordarán el celo que él siente por David. Cuando a David se le reconoce de haber matado 10,000, por supuesto es algo superlativo, es una expresión que exagera el hecho de Saúl, porque, bueno, de David, porque David mató nada más a un hombre, a Goliat. Y Saúl mató, por supuesto, a muchas otras personas, pero esto parece que no le tomaron tanto en cuenta. Él no entendió que era parte de un canto, eran cantos de mujeres, pero aún con eso Saúl tiene una envidia y sabemos lo que acontece a posteriori, que es Saúl intenta matar a David, aunque antes hay que resaltar un acto muy importante, porque en algún momento cuando el ejército de Israel se dispone a prestar una batalla, Saúl está esperando a Samuel para que él les anime mediante un sacrificio al Señor, pero se desespera y él ofrece este sacrificio. Esto hace que Dios finalmente lo deseche, que finalmente Dios le diga a Samuel, perdón, que tiene que elegir a un segundo rey, que tiene que elegir a alguien más, porque Saúl es prácticamente un fracaso. Podemos utilizar esas palabras graves. Y ante este segundo fracaso, que ya tenemos a Samuel, ya tenemos a Saúl, emerge David. David va a representar todo aquello bueno, positivo, que puede indicar que él es el indicado. Se nos ha aderezado este camino para presentarnos a David que un juez no puede hacer y tampoco puede hacer un hombre que solamente ostente la espada. Saúl es un buen guerrero, pero aparentemente no es un buen líder y mucho menos un líder espiritual. David desde un principio se nos presenta como un paladín de Dios con características muy similares a cómo se nos fue presentado Saúl, porque se nos habla de que él es un hombre también muy sensible ante los propósitos de Dios y entre muchos o entre algunas virtudes podríamos resaltar las siguientes. Se nos dice que era rubio, hermoso, hermoso de ojos y de buen parecer. Nótese que esta es una descripción de la belleza física que en términos bíblicos los comentaristas coinciden que esto es una forma de decir que era un hombre que se distinguía por encima de la media, no porque realmente hubiese rubios en Israel, sino que es una forma de decirnos que este era un hombre especial. Por si esto no fuese poco, recordará usted que algo acontece con Saúl. Dios se aleja de él. Y dice la Biblia que hay un espíritu maligno, un espíritu malvado, que se le permite molestar a Saúl, pero gracias al arpa de David, este espíritu se aleja. Y esto podemos decir, esto significa que el Espíritu Santo estaba sobre David, porque obviamente los demonios o cualquier otro espíritu maligno no se va a alejar solamente porque el hombre lo decida, lo abandona porque Dios está en él, porque el espíritu maligno y el espíritu de Dios no pueden convivir en la misma zona, en el mismo lugar. También tenemos que decir este gran acto de matar a un gigante siendo solamente un pequeño, un soldado raso.
David no tenía experiencia militar, no tenía experiencia con las armas, no tenía experiencia en la batalla, aunque había matado, se nos dice el texto bíblico, a un oso y a un león. No obstante, hablamos de un gigante, un guerrero, una persona inteligente que tenía la capacidad de tomar decisiones en la batalla. También David se nos presenta como un hombre que tiene la aceptación del pueblo. No solamente este canto que elevan las mujeres al decir Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, sino que vemos una simpatía por el pueblo, por este joven, que después se va a refrendar hacia el capítulo 21, me parece, en el que hay mucha gente que lo va siguiendo una vez que huye del rey Saúl, una vez que incluso el mismo Jonatán, príncipe de Saúl, también le da su apoyo. Y por supuesto, algo que tenemos que resaltar, esta aceptación, es esta aceptación de los sacerdotes. Cuando en el capítulo 21 se nos dice que le dan de comer el pan de la preposición que estaba destinado únicamente para los sacerdotes. Esta simpatía que David despierta en la gente produce que Saúl tenga mucho más celos y arme una jornada para perseguirlo y matarlo. Y se nos escribe, por lo menos en el capítulo 24, de estos intentos en el que Saúl está persiguiendo a David. David lo tiene a su merced, pero aún así David decide no matar a Saúl. Todos estos elementos nos van indicando algo muy especial con respecto a este joven que nos va a llevar a la gran sorpresa del periodo davídico en Israel. Pero bueno, hermanos, pues esto sería básicamente un resumen. Estamos hablando un poquito acerca de esto. ¿Y cuál es su conclusión? ¿Qué podría usted decir acerca de las enseñanzas que hemos encontrado en este libro? Yo pudiera aportar el hecho de que a pesar de que el ser humano se equivoca tantas veces Dios tiene misericordia de nosotros. Y gloria a Dios porque si no fuera por su misericordia, seríamos, como dice Lamentaciones, prontamente consumidos. Hermanos, pues les recuerdo solamente las lecturas que tenemos que hacer para la próxima semana. Semana 15, gracias a Dios. Estamos pues todavía con el libro de Samuel. Estaremos terminándolo y por supuesto que estaremos comenzando paralelamente el libro de Crónicas porque todavía hay mucho de David que leer e investigar. Hermano, pues espero que usted siga avante con sus lecturas, que no se desanime y nos estamos viendo aquí la próxima semana. Que el Señor le ayude y le guarde.